¿Qué pasó, bro? ¿Estamos listos? Sí, papi, todo listo, todo listo. Bueno, empezamos entonces. 3, 2, 1. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al 11º episodio de 2H1 Pau. Un Pau Productions. Bienvenidos al 11º episodio de Dos Hermanos, un podcast. Yo soy Ricardo Andrés Urdaneta. Mi nombre es Rafael Urdaneta. Y bueno, este ya nuestro 11º episodio, Rafa. O sea, ya llevamos una buena trayectoria aquí en YouTube. Sí, ya es algo, ya es un pedazo de camino recorrido. Yo creo que, bueno, estamos volviendo a la calidad habitual, que si dijimos que íbamos a mejorar la del episodio, la de los episodios pasados fue una cagada, pero bella. O sea, sí, tuvimos un pequeño inconveniente con una de las, como lo dijimos en el episodio anterior, con nuestros grandes amigos de No Vengas Tu Podcast. Les mandamos un saludo si llegan a ver este episodio, muchachos. Fue un video que de verdad lo disfrutamos mucho y bueno, tienen el video en nuestro canal, así que vayan a verlo también y compartan con ellos en No Vengas Tu Podcast. Pero bueno, que son 2 episodios y como diría Yair, fue un... ¿Cómo fue? Sí, 4 horas, 2 podcasts. Sí, Entonces tenemos muchísimo. Tenemos 2 partes. Estuvo bastante entretenida la conversación. Muchas personas nos dijo que les había gustado muchísimo los episodios. Bueno, esperamos que si no lo han visto, se vuelvan a los capítulos hacia atrás. Son el 9 y el 10, parte 1 y parte 2. Y que lo disfruten bastante. Así que bueno, ustedes saben, como es ya habitual en nuestro podcast, su cafecito, su refresco, su malteada, su té, su mate, su Coca-Cola, su gaseosa, todo lo que quieran tomar para vernos. Para que nos acompañen a nosotros con nuestro cafecito y sean parte de esta conversación y de este gran episodio. Sí, Sí, un episodio de Dos Hermanos, un podcast. Así que, bueno, como petición. Pero ya va. Dime. Tú, si tuvieses la oportunidad de tener en tus manos una revista o un cómic ejemplar, ¿de qué superhéroe sería Rafa? Si es sobre el tema que vamos a hablar hoy, porque hay una disyuntiva ahí. Claro, Porque mi superhéroe favorito es Batman. Ya. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar sobre Marvel. Entonces, dentro de Marvel, creo que mi superhéroe favorito es Thor. ¿Thor? Sí. Bien. A mí, yo me quedo con mi Capitán América. Así que bueno, nosotros este 11º episodio vamos a tocar el tema de una de las personas más influyentes en el mundo de los cómics, como lo fue el grandioso Stan Lee. Sí, señores, Stan Lee, mejor conocido como Stanley Martin Lieber, es como su verdadero nombre. Fue una persona, bueno, sí, fue una persona muy influyente. Pero demasiado influyente. Pero Stan Lee, mejor conocido así, en los bajos mundos del Bronx, donde él nació, él viene de una familia de judíos, donde llegó a Estados Unidos en la Gran Depresión en 1900. Él nace el 28 de diciembre de 1922 y bueno, se desarrolló en el Bronx, en Manhattan y toda la cosa. Y él, su familia, al tener vivir en tanta pobreza, él siempre buscó la manera de salir adelante, inclusive trabajando. Desde muy temprana edad, después del colegio, él se iba a trabajar a conseguir el pan porque siempre escuchaba como que sus papás vivían sufriendo por conseguir el pan, la leche, cosas que le costaba mucho la parte del arriendo, de la renta. Decían que no saben, de todos los meses pasaban por ese, no sabemos cómo vamos a llegar a pagar la rienda. Claro, también estamos hablando del Estados Unidos de 1920, del New York de 1920 durante la Gran Depresión y bueno, fue digamos una época bastante difícil en ese momento. Sí. Entonces, bueno, Stan Lee en esos trabajos que iba consiguiendo después de que termina en la secundaria, consigue trabajo en un periódico local, sí, de editor. En un periódico local. Su primer trabajo es como ayudante. En el Timely Comics. Timely Comics, en la columna del Timely Comics.
era el asistonto, por decirlo así. Él Sí. era el que buscaba el café, el que le buscaba los pinceles, los lápices, las tintas, todo. A dos grandes artistas que estaban trabajando, que eran sus jefes en ese momento, que eran Jack Kirby y Steve Dick, creo que es. Steve Ditko. Ditko. Que eran los artistas de esa columna en ese momento. Entonces, él, luego de mucho tiempo, el periódico decidió dar de baja esa columna y los artistas renunciaron. Pero lo que querían era como sacarse ese gasto de los artistas. Al final sí decidieron dejar la columna, pero los artistas ya habían renunciado y dejaron a Stan Lee y le preguntaron que si él era capaz de hacerse cargo de ese departamento mientras que conseguían artistas nuevos que cobraran un poco más económico. Claro. Entonces ahí es cuando parte el inicio de su vida dentro de la historieta. Muchas veces Stan Lee comentó en sus entrevistas que él nunca quiso ser hacer cómics, que él nunca en su vida pensó hacer cómics. Él lo que él quería hacer era actor. Él quería ser actor, él toda su vida, cada vez que iba al cine, decía, oh, yo quiero estar allí en la gran pantalla, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero como que él nunca se inclinó por ese lado, fue como un sueño que él tuvo, pero... Y siempre lo veía como algo divertido. Siempre Claro, como que qué divertido estar allí. Exacto, me imagino que siempre estaba como un niño diciendo, qué genial tiene que estar ahí, o sea, yo quiero divertirme con ellos. Sí, es que debe ser lo máximo estar en una película, pero bueno, y más en las películas que después, posteriormente él hizo, o sea, imagínate. Entonces, Stan Lee cuando parte con todo esto de que le dan la oportunidad en la editorial, o sea, él tampoco dice que era muy buen dibujante. Entonces él prácticamente él creaba, él era esa mente creativa que él hacía, pero muchos de los demás artistas que trabajaron con él lo que hacían era plasmar sus ideas. Lo poco que él llegaba a hacer y lo poco que hizo durante los años después de que le dejaran a cargo del Timely Comics, que fue... Ya, bueno, después de este pequeño corte estamos hablando de que él tuvo que empezar a contratar más artistas para él poder lograr darle vida a sus personajes, porque él era la parte creativa, él era la parte creativa en cuanto a lo dramático, en cuanto a la historia, en cuanto a lo que era la historia de cada uno de los personajes, cómo se hacía sentir a cada uno de los personajes dentro del mundo de las historietas. Así es. Entonces, bueno, cuando ya pasa toda esta revolución que tiene Stan Lee dentro de la editorial de Timely Comics, y él pasa a ser el director creativo. Si bien es cierto, estas son curiosidades de Stan Lee, que él muchas veces dijo que él como que nunca tuvo esa habilidad para dibujar, como lo dije hace rato. Él tenía muchas personas que plasmaban sus ideas dentro de los cómics. Entonces, claro, llegaban este tipo de personas con talentos incomparables, venían a preguntarle y ahí surge, dentro de todas esas ideas y esas historias, salen los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos le dan el boom y le dan la energía para que él se dé a conocer como tal. Claro, él venía haciendo el cómic de todos los periódicos y venía haciendo las historietas, pero nunca había dado como decimos nosotros, lo había botado del estadio. Claro, pero ¿qué pasa? Antes de llegar a los Cuatro Fantásticos, tuvieron muchos problemas y hubo como una parte oscura dentro de la vida y dentro del mundo de las historietas y dentro de la vida de Stan Lee, porque a pesar de que sí había tenido un éxito durante los años después de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda, porque estamos hablando de la posguerra, hubo un psiquiatra que estaba estudiando con delincuentes, hizo un estudio con 100 delincuentes y entró el estudio, que era Frederick Wertham, el psiquiatra, él descubre como que algo en común entre ellos eran las historietas, que todos leían historietas. Entonces él asoció al hecho de leer historietas y a que en ese momento las historietas, al no tener censura, pues tenían contenido sexual, tenían contenido violento, hablaban sobre la guerra, los malos eran los nazis, eran los japoneses. Entonces eran como que bastante incisivos en esa parte. Claro, lo que pasa es que en esa época, como Rafa lo dice, claro, la censura y todo lo que venimos conociendo ahora era un ataque totalmente directo a una nación, a una raza, donde muchas veces, o sea, no tienen nada que ver. Y claro, ellos se basaban como para crear el Capitán América y todos esos personajes, los malos son los nazis, los malos son los japoneses. Y entonces, inclusive, o sea, si hay historias y hay personas que tengan historietas de eso, podrán ver en internet, si era
O sea, era totalmente... Era Hitler ahí en la portada Era directamente Hitler en la portada del número 20 del Capitán América. Claro, entonces... Por ejemplo. Se empezaron... estas historietas empezaron a tomar un rumbo violento. Y bueno, el CODE, que fue prácticamente el código de censura de las historietas, tomó cartas en el asunto. Que por cierto lo hicieron el Colegio de Psiquiatras de la Ciudad de Nueva York. Exactamente. Entonces, estas personas hicieron que para que pueda salir la historieta, tendría que pasar los filtros, obviamente. O sea, no tienes que haber desnudo. Todo lo que conlleva a censurar, todo lo que pueda llegar a corromper a una persona. O sea, básicamente llegó un punto en el que Stan Lee tuvo que hacer una historieta que se llamaba Molly la modelo. Que quién sabe o quién la recordará, no tengo idea, pero eran revistas que eran cómics que nadie leía y que nadie le importaba y que nadie le llamaba la atención. Los niños no se sentían identificados, los niños no tenían un héroe a quien adorar ni nada por el estilo. Pues. Entonces se había perdido todo eso, todo ese trabajo que ya había creado Stan Lee con sus primeras historietas. Entonces, ¿qué pasa? Las ventas caen. No, y llega un punto donde ellos tienen hasta que esconderse y decir, no, mira, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo hago, soy editor. Ah, ¿pero editor de qué? No, bueno, de cómics. Ah, ¿pero de qué tipo de cómics? No, de historieta. Y entonces ya ahí era como que... Había un rechazo social para había un rechazo social muy fuerte para ese tipo de personas, para todos los que trabajaban en ese mundo. Entonces pasa que llega un momento donde él está con su esposa, dice que, o sea, le pregunta que qué va a hacer, que él estaba pensando en renunciar y todo lo demás. Y la esposa le dice, ok, va, pero haz lo que tú quieras hacer, haz lo que tú sueñas hacer, de acuerdo a lo que ya llevas haciendo. Entonces, él dice que como que se le enciende el foco de las ideas, y él dice, voy a hacer historietas para adultos. Exacto. Voy a hacer historietas para adultos. Sacarlas como segmento solamente para adultos. Claro, donde los niños no tengan acceso a la compra, simplemente los adultos. Y bueno, los adultos sí pueden tener todo ese contenido violento que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surge como el preámbulo que les di de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos le dan a Stan Lee ese reconocimiento popular. Y fue tanto... ¿Qué fue lo que gustó tanto a las personas de los Cuatro Fantásticos? Que eran personas normales, con trabajos normales, con vidas normales, y que se les dio un don de un superpoder. Que muchas veces en las mismas historietas él lo reflejaba como que ellos no lo veían como un don, sino como una maldición. Y entonces que tuvieron que cargar con responsabilidades con las que ellos no querían cargar. Claro. Y entonces lo sacó de ese mundo fantasioso de ciudades inventadas y los metió en Nueva York. Y lo sacó de ese mundo fantasioso donde no pagan cuentas y los puso a pagar cuentas. Claro. Y entonces creó como una conexión con el lector que nunca antes se había visto dentro del mundo de las caricaturas, ni de los cómics, ni de las historietas. Entonces, ¿qué pasa? La gente se sintió tan cercana a todos estos superhéroes que se creó esa empatía de decir, ok, estos tipos no tienen para pagar esto, estos tipos les cuesta desarrollar sus habilidades, la antorcha humana quema todo, o sea, son todas esas cosas que a cualquiera le podría pasar, y eso fue lo que le dio a Stan Lee ese reconocimiento popular, y ahí fue donde partió él con Marvel Productions. Sí, la primera vez que se abrió Marvel Productions como tal, y donde él logró contratar y lograr tener en su equipo de trabajo a sus dos primeros tutores, por decirlo así, porque a pesar de que fueron sus jefes, fueron sus tutores, que fueron Jack Kirby y Steve Ditko, que fueron los directores creativos de Marvel Productions. Eso, o sea, que importantísimo. Importantísimo, porque importantísimo había muchas peleas. Hubo muchas peleas. Peleas no fueron como tal peleas, sino como diferencias al momento de crear personajes, porque claro, Stan Lee le llegaba a Jack Kirby y le decía, yo quiero un personaje y esta es la vida del personaje, dibújamelo así, pero Jack Kirby, para el poder dibujarlo, también se inventaba una película, también se inventaba una historia nueva al personaje, y era una historia totalmente diferente, y hoy en día, en su momento, Stan Lee decía que había muchos personajes de Marvel. Lo reconoce que abiertamente. Hay muchos personajes de Marvel que él no sabe si la historia era de él o era de Jack Kirby. Exacto. Porque muchas veces se perdían. Ya en el momento de que, pero ¿cuál fue la historia que hicimos? A lo mejor lo unían, o a lo mejor la sacaban de aquí del otro, pero cuando se daba ya salía el cómic o la historieta,
no sabía ni de quién era. O sea, era prácticamente una coproducción entre ellos dos, donde salían los personajes y donde muchas veces Stan Lee decía que, bueno, ese personaje lo creó Jack Kirby, que fue su mayor amigo, su mejor amigo dentro de la época de la edición de Creo que personajes. otra de los momentos oscuros dentro de la vida de Stan Lee en cuanto a Jack Kirby fue cuando el New York Times quiso hacerle una entrevista y él le dice, mira, pero si me vas a hacer una entrevista a mí, tienes que hacerle por lo menos una entrevista a Jack Kirby también, que él es el genio detrás del lápiz. Claro. A todas estas, él es el que está dibujando estos personajes. Entonces, les hacen la entrevista, pero cuando sale el periódico, la importancia total se la lleva Stan Lee y Jack Kirby queda en un segundo plano. Mira, las primeras 5 columnas hablaban sobre Stan Lee y a partir de la sexta, de una manera bastante rápida y como si nada hubiese pasado, Y despectiva. y despectiva, hablaban de Jack Kirby. Entonces él en ese momento tuvo que, su mejor amigo en ese momento, que era Jack Kirby, le dijo que él iba a renunciar, que él no quería estar ahí, que si no se le iba a dar la importancia que él se merecía, se tenía que ir y, o sea, no le tocó y otra que aceptar. Y que iba a ser DC Comics, que lo iba a partir. Y no, mentira, eso no pasó. No, luego lograron arreglar sus diferencias y Jack Kirby volvió al bullpen de Marvel en ese momento, que sí eran como que los fundadores principales de Marvel como tal. Entonces, ¿qué pasa? El bullpen de Marvel se conoce como esa historia donde Stan Lee compartía con sus lectores una columna mensual o semanal donde hablaba sobre cualquier tipo de situación, o sea, ya sea política, cultura, música. Él simplemente era totalmente abierto en esa columna, no se basaba bajo ningún tema, sino que hablaba lo que quisiera, pues. Pero era como una forma de llegarle a los lectores. Y era una forma como de darle reconocimiento también al equipo. Claro. Porque entraban el equipo, Jack Kirby era parte de la columna, Steve Ditko también, los demás escritores, los demás editores, los demás artistas también eran parte del bullpen, para él poder darle como ese reconocimiento también a su equipo de trabajo. Porque él no era, a pesar de que sí, él era gran parte de lo que era Marvel en ese momento, él no era él solo. Él tenía un equipo que trabajaba con él y que le decía prácticamente no cómo hacer las cosas, pero sí hacía en realidad lo que él quería. Claro, era muchas veces que cuentan las anécdotas de que él separaba, o sea, había muchas personas entrevistadores que llegaban a buscar un tiempo con Stanley para sacar algún tipo de reporte. Y muchas veces lo veían en su escritorio montado, brincando, haciendo piruetas, o sea, inclusive con toda la edad que tenía Stanley en ese momento, un problema con mi micrófono, pero, se mueve como mucho. Decía que muchas veces él quería interpretar alguna cosa, o sea, llegaban los creadores de los dibujos, los directores de dibujo, y le mostraban un boceto de dibujo, le decían, oye, mira, ¿qué te parece esto? Mira, ¿sabes qué? Mira, Spider-Man no hace eso. Una araña y un hombre araña tienes que buscar la forma de que sea real. Entonces un hombre araña se cuelga así hacia abajo con los pies así agarrados con la telaraña, como si estuviera tejiendo una telaraña y toda la cosa, y haz este movimiento, haz aquello, y era muy como, expresivo a la hora de... Él no quería que sean como dibujos sutiles, ¿no? Claro. Ahí no tenía que ver sutileza, y de ahí es que nace también la parte del power, el bound, toda aquella vaina, o sea, de que hicieran como que, de que se sintiera el movimiento, de que se sintiera lo que estaba pasando realmente dentro de la historieta. Porque imagínate la Mole pegándole a una mesa así. No, el Mole destruye la mesa, o sea, le pone el brazo así, lo soporta aquí y se parte, o sea, no hay dónde, porque entonces eso es lo que transmitía Stan Lee en esas historietas, y eso fue lo que le dio ese reconocimiento a Stan Lee. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo bonito siempre tiene su lado negativo. Después de que crean todo esto de Marvel Productions, hay una Marvel, después de que ellos hacen una alianza con la cadena NBC. Entonces, empiezan a tocar los personajes y los empiezan a involucrar en series, en live actions, donde miren que nosotros hemos hablado de los live action y vienen desde hace tiempo. Sí, y fueron un fracaso total. Live action no es nuevo, yo no sé por qué siguen insistiendo en hacer live action de películas y de series. No lo hagan, por favor. A menos que de verdad lo hagan bien. De verdad que lo hagan súper bien, como hacen las películas de Marvel. Pero cuando hacen, la cadena NBC saca una historia sobre el Hombre Araña,
fue un fracaso, Malísima, empezaron malísima, ¿no? a tener bajas en las ventas, entonces todo esto, para hacerles un resumen, fundan Marvel Production, pero Marvel Production, no mentira, firman la cadena de Stanley Productions. No, Stanley Media. Stanley Media, O sea, perdón. lo que pasa Stanley es que Media. Stanley Media se crea junto con Marvel Production. ¿Por qué? Porque ellos ya, o sea, querían meterse en el mundo de la animación, que fue cuando empezaron a hacer todos los cómics animados, y los cómics animados sí tuvieron la aceptación que querían. Pero cuando empezaron a meterse con la parte de los live action con la cadena NBC, empezaron a tener una decaída. Hubieron muchas películas que se hicieron durante esos años, entre los 80 y los 90, que no tuvieron éxito. De hecho, en ese momento, todo lo que era películas de Marvel o todo lo que se sabía como películas de Marvel, ya la gente prácticamente estaban claros de que iba a ser un fracaso. Entonces, la idea de Stanley Media era como meterse ya en el mundo del internet y meter en el mundo del internet cómics, animaciones y empezar a vender a través de ahí. Pero, ¿qué pasó? Que los que en ese momento le propusieron el negocio a Stan Lee de crear Stanley Media, los panas de Stanley. supuestamente panas, eran unos estafadores en la bolsa de Wall Street y le crearon muchísimos problemas, demanda, tuvo que votar un equipo de trabajo que había creado con casi 30 personas. Y él dice que fue uno de los momentos que más le dolió en su vida porque dice, estas 30 personas no eran solamente mis trabajadores, yo los conozco, yo hablo con ellos todos los días, son mis amigos también. Entonces tener que llamarlos cada uno y decirle, mira, pasó esto. Bueno, a muchos no los tuvo ni que llamar porque fue un escándalo que salió en el periódico. Y bueno, todos están votados, pues no tengo cómo pagarle. Exactamente. Entonces, después de todo este escándalo y muchas demandas por lo que se conoce como propiedad intelectual, porque fueron millones y millones en las demandas de que este personaje me pertenece, este no y tal, todo lo que sucede con respecto al tema de los litigios, llega y Stanley dice, bueno, yo soy la persona, yo lo voy a hacer y ahí voy a crear Poe Production. Poe Production, que fue ya en el momento en el que dice, o sea, yo no me asocio con nadie, esto es lo mío. Claro. Esto es lo mío. Yo tengo mi equipo de trabajo, yo soy el que toma las decisiones, yo soy el que dice cómo va a hacer las cosas y ya nadie se va a meter en mis finanzas, ni en mi vida, ni en la manera de hacer nada. Entonces, ya es como una manera de blindar su trabajo y su propiedad intelectual. Bueno, exacto. Propiedad intelectual que viene, como ya lo decimos, él muy abiertamente lo dice, que era compartida con muchas personas. Entonces, con todo esto llega la parte de Sony. Sí, la asociación con Sony. Ahí viene la asociación con Sony y la asociación con Fox y la asociación posterior con Disney, que fue cuando salieron la primera película de los X-Men y la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire, que para muchos es de las mejores películas de Spider-Man que ha existido, si no es la mejor hasta ahora. Todo el mundo esperaba otro fracaso. Aquí vamos con ustedes. Otro fracaso más de Marvel. Y aquí vamos a interactuar con ustedes. Se cayeron los Funko. Hasta los personajes también se caen, los superhéroes también se caen. Aquí cuando vamos a interactuar con ustedes les vamos a decir, ¿ustedes qué opinan de las películas de Spider-Man? Y queremos que lo dejen en los comentarios. ¿Qué les parece las últimas películas de Spider-Man? Todas las adaptaciones que ha tenido, si es mejor la de Tobey Maguire, las que han venido... O la de Andrew Garfield o la de Tom Holland. Para mí, particularmente, de las mejores es la de Andrew Garfield. Me gusta más esa historia, esa versión del multiverso de Spider-Man. Esa para mí es una de mis favoritas. Para un amigo, la mejor es la de Tobey Maguire. No sé, para ti, ¿cuál sería? A mí me gusta la de Tom Holland, pero es porque hemos tenido ese desarrollo de efectos especiales que la hace un poco más envolvente, ese tipo de películas. Entonces, que le ingresaron en el multiverso de las películas de Marvel. Justo en el momento donde sale Infinity Game, todas esas películas, entonces son totalmente muy, muy entretenidas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo esperaba un fracaso total y resultó siendo todo lo contrario, un éxito total, tanto las películas de X-Men como las películas de Spider-Man de Tobey Maguire. De hecho, Stan Lee en su momento felicitó a Tobey Maguire por haberle dado vida a uno de sus personajes favoritos, porque para Stan Lee creo que su personaje favorito y con el que él más se identifica es con Peter Parker, con el personaje de Spider-Man, porque él dice que él se le hizo muy fácil crear ese personaje porque él se imaginaba su vida. Claro. Todo lo que era una parte de Peter Parker era una parte de la vida de Stan Lee. Porque él decía, bueno, ¿qué me pasó a mí en la secundaria? Bueno, iba a salir con una chica y no tenía para
no tenía para la cita, o no tenía para regresarme, entonces nos teníamos que regresar en metro. Entonces, esa era parte de la vida de... Era un pequeño intruso aquí en la Era parte también de la vida de Stan Lee, y él lo incluyó en Spider-Man, entonces él es Peter Parker, es parte de Stan Lee. Exactamente. Entonces, todo ese desarrollo cinematográfico y ese éxito que va teniendo la historia de Stan Lee y Marvel se resume a todo eso, todo ese movimiento que se marcó allí, que nos ha marcado a todos, que nos seguirá marcando. Sabemos que ya él no está, él nos dejó en el 2018, el 12 de noviembre, y nosotros hubiésemos querido sacarlo el capítulo ese día, pero bueno, decidimos adelantarlo un poco. Pero, Decimos adelantarlo porque creemos que, aparte de que es una persona bastante influyente, también es un tema que nos habían pedido bastante, como ya lo habíamos dicho, nuestra comunidad de Discord es una de las comunidades más activas que tenemos, y por ahí nos los habían pedido ya varias veces de que habláramos sobre Stan Lee, que habláramos sobre su vida, y para nosotros que somos amantes del mundo del cine, que somos amantes de las caricaturas, y que lo hemos dicho aquí una y otra vez, para nosotros era bastante importante hablar sobre este tema y hablarlo lo mejor posible también, para rendirle honor a quien honor merece. Exactamente. Entonces, esto que nos va a acompañar toda la vida, todas estas películas que en su momento se las enseñaremos a nuestros hijos, y en su momento habrán películas que nosotros igual disfrutaremos con cierta edad. O sea, esto creo que nunca va a acabar. Creo que esa memoria y ese legado que nos deja Stan Lee va a ser para siempre. O sea, porque tuvo éxito mundial. Muchas veces él estuvo dando conferencias en Estados Unidos, obviamente en Rusia, en Alemania, en China, o sea, llevando o sea, imagínate la cultura japonesa que tienen con todo el tema del anime y todas las cosas, y toda esa cultura que ellos tienen de personajes propios, donde Marvel se ha colado allí. Donde se ha colado y ha tenido... Y ha llegado también... a ser referencia, y ha llegado a ser inspiración para muchos de los animes que hoy disfrutamos, las personas que nos gusta ese mundo de ese tipo de animación japonesa. Así es, mucho, de hecho, Akira Toriyama también se ha inspirado en personajes de Marvel para crear sus personajes. Kishimoto, que es el creador de Naruto, también se ha inspirado en Stan Lee para crear sus personajes. Entonces, ahí tú ves la importancia y la relevancia de esta persona, que a sus 84 años, en una entrevista que le hicieron, decía que lo único que le hacía falta a él era tiempo, porque él quería seguir haciendo más conferencias, más películas, más personajes, más cómics, y es algo que es realmente impresionante. Una persona que sentía que le hacía falta más vida para llegarle a más gente. Así es. Entonces, bueno, este ha sido el 11º episodio de Dos Hermanos, un podcast. Aprovechando que hablamos sobre anime, y nosotros nuestro set, que tuvimos el nuevo integrante, que fue este pequeño cotufero de Spider-Man. Casualmente. Vamos a traer otro Funko que adquirimos, que es de Alphonse Eric, de la serie de anime Full Metal Alchemist. Los que lo conocen, dejen en los comentarios, digan sí, yo lo tengo, yo lo quiero. ¿Quién cree que es la mejor serie de anime escrita hasta el momento? Y aquí está. Y escrita, animada y dibujada y todo. Nuestro nuevo Alphonse Eric en el set de Dos Hermanos, un podcast. Hay que traer al hermano de Alphonse para que sean dos hermanos en anime y dos hermanos un podcast, sean parte de nosotros. Así es. Edward Elric. Edward Elric. Pues es difícil conseguir ese Funko. Lo estuve buscando y es súper difícil y carísimo. Bueno, pero vamos a hacer el esfuerzo. Otra cosa que queríamos comentarles era que nos pusieran en los comentarios o nos escribieran a través de nuestras redes sociales, o si quieren ingresar en la comunidad de Discord y en los canales de sugerencias, ponerlo sobre qué tema quieren que hablemos. Creo que uno de los temas que más les ha gustado ha sido sobre el mundo del cine. A nosotros también nos gusta muchísimo, como se pueden dar cuenta. Es algo que nos llama mucho la atención y que ha sido parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Entonces, si quieren que hablemos sobre alguna película, sobre algún director, sobre algún actor en específico, por favor pónganlo en los comentarios. Nosotros igual vamos a intentar hacer alguna encuesta en redes sociales, quizás en Instagram, para de ahí ir sacando los próximos capítulos y que sean tanto del agrado de ustedes como de nosotros hacerlo, y mientras más nos guste, con más amor y con más cariño lo vamos a hacer, por supuesto. Así que bueno, si estás en este video, te invitamos a que te suscribas, es totalmente gratis, aparte que es solamente apretar un botón, listo, nos ayudas muchísimo.
Y si quieres nos ves después de 2 meses, cuando ya agarramos 10 episodios más o no sé, pero es totalmente gratis. Te invitamos a que te suscribas, eso se te va a olvidar, que estás suscrito a nuestro canal y nosotros nos va a ayudar muchísimo. Así que bueno. También nos puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Podcaster, en muchas plataformas de audio, Speaker, iVoox, Breaker, Anchor, Breakers, todas las plataformas de audio como podcast, Dos Hermanos un Podcast, 2H un Podcast, nos puedes encontrar y puedes disfrutar de nuestros episodios en formato de audio. Así que bueno, sin decir más nada. Vas para el trabajo, caminando, en el metro, cualquier cosa, si no quieres ver el video, ahí está, en todas las plataformas de podcast, lo puedes escuchar en Spotify también. Así que bueno, sin más, este ha sido el 11º episodio de Dos Hermanos un Podcast. Yo soy Ricardo Andrés Urdaneta. Mi nombre es Rafael Urdaneta y hasta la próxima. Chao.